Bien, continuamos entonces. Estamos aquí donde hemos dicho donde se puede hacer una reconstrucción de la membrana del tímpano en caso de traumatismos acústicos. Un traumatismo acústico, por ejemplo, cuando es, ustedes han visto aquí en La Paz, en la ciudad de La Paz, a veces vienen mineros que manifestándose por cualquier situación y hacen detonar cachorros de dinamita. Entonces, esa detonación es un trauma acústico. Puede producir perforación de la membrana del tímpano, ¿no? Y otras causas más. Por eso debería estar prohibido, no debería castigarse a todos aquellos que hacen detonar, porque es un trauma acústico. Puede producir sordera, a veces definitiva. O también ustedes pueden ir, bueno, se iba más antes, ahora con la pandemia ya uno no puede ir a una de las discotecas, fiestas, etcétera, donde el ruido es intenso, uno se va a parar al lado de un parlante y es un trauma acústico. Y de eso quiero que ustedes vean a propósito, averigüen a cuántos decibeles nosotros podemos captar el sonido normalmente, a cuántos decibeles ya puede haber perforación de la membrana, a cuántos decibeles eh, conversamos, a cuántos decibeles se escucha el ruido del avión. Ustedes han debido ver en los aeropuertos, utilizan unos canastillos para evitar el trauma acústico, porque el ruido del avión es muy intenso. Entonces, averigüen eso de los decibeles, por favor. Otra cosa que quiero que averigüen la definición exacta de qué es sonido. Sonido, tienen que saber la definición de sonido. Dos definiciones tan importantes que ustedes deben saber. ¿Ya? Entonces, así es, jóvenes, es la pared externa. Vámonos por la pared interna, aquí está. La pared interna, es decir, la que están mirando, aquí está, aquí está. Es la pared externa, es la pared interna, la que se comunica con el oído interno. Entonces, esa pared interna es esta, aquí estamos viendo. Esta es la pared interna. ¿Qué vamos a ver en la parte inferior de esta pared interna? Vamos a encontrar una eminencia, una prominencia más que todo, que se conoce con el nombre de promontorio. Este es el promontorio. ¿Quién va a producir el promontorio? Es la expresión interna de la base del caracol que está empujando hacia el oído medio. Entonces se forma el promontorio por la base del caracol aquí. Por encima vamos a encontrar la ventana oval. Esta sí que es esta ventana oval corresponde a, aquí estamos viendo, no se ve bueno aquí, pero el estribo, aquí vamos a ver, aquí en este dibujo. El estribo, aquí este es el estribo, el hueso más pequeño que hay del oído, va a tener una plataforma pequeña que se llama platina. Esto se llama platina. Esta platina del estribo es la que va a apoyarse en la ventana oval. Entonces, se va a apoyar para comunicarse. Aquí estamos viendo, la platina se apoya ahí en la ventana oval y es el punto de comunicación exacto entre el oído medio y el oído interno. Ahí está el vestíbulo del oído interno. Entonces, la platina actúa como un tapón que se abre y se cierra para la transmisión de sonidos. Esa es la característica de la platina del estribo. Entonces, aquí vemos que esta platina entonces va a estar en relación con la ventana oval. Aquí vemos entonces la ventana oval. Esta es la comunicación entre
Este es el único lugar de comunicación entre la caja del tímpano y el oído interno. Por debajo vamos a encontrar la ventana redonda. Esta ventana redonda está cerrada por la segunda membrana. Por lo tanto, no tiene mayor importancia de comunicación con el oído interno. En la parte superior, en la parte superior, sí, encontramos, esto se ve aquí, el músculo nomás, pero la expresión que tiene la pared misma es como si tuviera una cuchara, o sea, como el pico de una cuchara, así está, donde está pasando el músculo del martillo. Entonces, aquí arriba, en la parte ósea, vamos a ver el llamado pico de cuchara, que es donde se apoya este músculo del martillo o tensor del tímpano. Apoyado al promontorio, aquí apoyado al promontorio, parece que estuviera abrazándolo al promontorio, se encuentra este nervio, es el nervio timpánico, rama del noveno craneal o glosofaringeo, llamado también nervio de Jacobson. El nervio de Jacobson es este, que aquí en el promontorio va a dar 6 ramas. El nervio petroso profundo mayor, el nervio petroso profundo menor, el nervio pericarotídeo que se llama, que es este, va a ir alrededor de la carótida, el nervio de la ventana oval, el nervio de la ventana redonda. El nervio petroso profundo mayor, ya vamos a estudiar cuando hablemos del noveno par, que es muy importante, que se anastomosa, ¿se acuerdan? Con el petroso superficial mayor, rama del facial y forman el nervio vidiano, eso ya saben. Entonces, este nervio timpánico es el que va a inervar a su vez también la membrana del tímpano, la cara interna que les he dicho. Esas son las estructuras de la pared interna. Entonces, en su cubo, anoten en la pared interna estas estructuras que acabo de indicar. Bien, ahora nos toca la pared anterior. Esta es la pared anterior y esta es la pared posterior. La pared anterior, que está formada por, aquí estamos viendo, por la trompa de Eustaquio. Esta es la trompa de Eustaquio. Esta pared anterior, que está formada por la trompa de Eustaquio, llamada también faringotimpánica, porque se dirige desde la faringe hacia la caja del tímpano. Faringotimpánica es una estructura osteocartilaginosa, es un verdadero tubo que va a comunicar la caja del tímpano con la faringe. Aquí esto nos permite hablar ya del tipo de cavidad que es la caja del tímpano. La caja del tímpano, jóvenes, la caja del tímpano va a ser, dentro de la clasificación que nosotros tenemos, dentro de la clasificación de las cavidades prácticamente del cuerpo humano. En el cuerpo humano vamos a encontrar 2 tipos de cavidades. Unas son cavidades reales y otras son cavidades virtuales. Entonces vamos a definir primero qué son las cavidades para saber qué tipo de cavidad es la caja del tímpano. La cavidad real es aquella cavidad que se comunica con el exterior a través de un tubo o de algún lugar se comunica con el exterior. Entonces, dentro de esa cavidad real se encuentra presión positiva. Hay presión positiva. ¿Ya? Mientras que un ejemplo de la cavidad real es esta caja. La caja del tímpano se comunica con el exterior a través de la trompa de Eustaquio, entonces la presión aquí es positiva. Y esto ayuda a que el sonido pueda transmitirse sin problemas siguiendo a los huesecillos del oído. Así es. Puede obstruirse también entonces nos quedamos hipocúsicos porque la sordera puede existir
disminución del sonido y podemos tener sordera. Ahora, la otra cavidad, ¿cuál es? La cavidad virtual. La cavidad virtual es aquella cavidad que no se comunica con el exterior. Es una cavidad que no tiene comunicación con el exterior, donde la presión dentro de esa cavidad es negativa, tiene presión negativa. Entonces, ejemplo, el tórax, el abdomen, son cavidades virtuales que no tienen comunicación con el exterior. Por ejemplo, si nosotros sufrimos una agresión, esto sucede generalmente por delincuentes que a uno lo asaltan, ¿no? Pero para evitar eso no hay que caminar en lugares prohibidos, en lugares peligrosos, y más aún en horarios que no son considerados habituales. Es como iríamos a desafiar a las 3 de la mañana aquí en La Paz, hay lugares peligrosos donde hay mucha delincuencia, lugares peligrosos donde nos pueden asaltar y nos pegan una puñalada en el tórax. ¿Qué va a pasar al introducir el puñal? La presión positiva de afuera ingresa a la presión negativa y entonces los pulmones se colapsan y entonces ahí entramos en insuficiencia respiratoria y si hay lesión de vasos más, hay una muerte inminente, jóvenes. Entonces, eso sucede en las cavidades virtuales. Esta cavidad de la caja del tímpano es cavidad real, jóvenes. Entonces ya estamos definiendo qué es una cavidad real, qué es una cavidad virtual. Entonces, siendo una cavidad real, es porque a través de la trompa de Eustaquio se comunica con el exterior. Entonces, esta trompa de Eustaquio se encuentra en la pared anterior de la caja del tímpano. Nada más, hasta ahí, aquí está, la tuba auditiva que se llama, o trompa de Eustaquio, o trompa faringotimpánica, cuyo orificio se ve en las rinofaringes, ¿se acuerdan? Detrás de los cornetes, ahí atrás está la rinofaringe. Luego, la pared posterior, aquí tenemos la pared posterior. En la pared posterior, ¿qué vamos a encontrar? Un agujero. Este agujero se llama aditus ad antrum. Es un nombre en latín. Aditus ad antrum es el que va a comunicar la caja del tímpano con la apófisis mastoides que va a estar aquí atrás. Nosotros podemos palparnos aquí atrás, detrás del pabellón auricular, la apófisis mastoides. Esta apófisis mastoides está detrás del oído. Entonces, aquí atrás. Y este aditus ad antrum va a dar paso a una región oscura que se llama antro mastoideo. Y luego del antro tenemos las celdas mastoideas. Las celdillas o celdas mastoideas. Justamente vamos a ver enseguida las aplicaciones que tiene el conocimiento de las paredes por esta situación de comunicación. Entonces, eso es todo que vemos nosotros en la pared posterior. El techo, aquí tenemos el techo. El techo, su nombre también se aplica desde el punto de vista del lenguaje del latín. ¿Qué quiere decir techo del tímpano? Tegmen tímpano. ¿Dónde se encuentra? Aquí estamos viendo, este es el tegmen tímpano. Se encuentra en la cara antero superior del peñasco, ¿se acuerdan? Entonces, eso tiene que darse cuenta. En la cara antero superior del peñasco ahí encontramos el tegmen tímpano. ¿Ya? Así es. Nada más está comunicado de la caja del tímpano hacia el tegmen tímpani a través de los agujeros de hiatos de falopio que vamos a ver después. El piso. El piso también está cerrado por el hueso,
Pero hay dos elementos anatómicos que están relacionados a través del piso. Es como si estuviéramos aquí en un aula o están en su cuarto. Hay vecinos aquí debajo, en el siguiente piso de abajo, hay vecinos. Entonces, esos vecinos que están ahí abajo o vecinas son vecinas. La arteria carótida interna que está cruzando por aquí sufre un trayecto en forma de un sifón, la carótida interna, y la vena yugular interna. Por eso es que cuando nosotros nos recostamos, cuando hay silencio absoluto, nos recostamos sobre la almohada, podemos escuchar nuestro latido cardíaco. Se escucha justamente por esta relación que hay con el sifón carotídeo que viene aquí. Entonces, esas son las relaciones esas son las estructuras de las 6 caras. Ahora, ¿qué va a pasar? Miren ustedes. Enseguida hablamos del contenido de esto. Aquí, ¿qué pasa? En la caja del tímpano están los huesillos del oído que vamos a hablar enseguida. Puede invadir contenido infeccioso a la caja del tímpano y diseminarse a través de varios lugares. Vamos a ir hablando de eso. Por ejemplo, a través de la trompa de Eustaquio ascienden gérmenes que vienen desde la región de las amígdalas. Las amigdalitis crónicas, por ejemplo, ya esas hacen que los gérmenes asciendan por la trompa de Eustaquio y lleguen hasta la caja del tímpano, produciendo desastres, ¿no? Otro. A través de la ventana oval puede también transmitirse procesos infecciosos al oído interno. A través de la ditus adantrum podemos ver que el contenido purulento entra hacia la mastoides, produciendo una mastoiditis. Aquí atrás puede haber una mastoiditis. Entonces, finalmente, si hay mucho contenido purulento ahí, está al borde de explotar aquí adentro, perfora pues, la membrana del tímpano y sale el contenido purulento por la membrana. Generalmente se abomba cuando hay pus, ¿no? Cuando hay pus se abomba la membrana. Vean ustedes aquí, miren, cómo se abomba la membrana del tímpano para después está siendo perforada la membrana y hay una salida de pus por el conducto auditivo externo que se conoce con el nombre de otorrea. La otorrea es el contenido purulento que sale por el conducto auditivo externo. Entonces, esas son las relaciones de las caras para que podamos indicar las causas de su diseminación en caso de infección. Bien, entonces ahora vamos a hablar de los huesecillos del oído. Aquí tenemos los huesecillos del oído. Son en número de 3. Es el martillo, el yunque y el estribo. Estos huesecillos son pequeños que lo podemos ver, lo colocamos en el pulpejo distal de nuestro dedo índice y mostramos esto, vean ustedes. ¿Ya? Entonces, este es el tamaño natural que tienen los huesecillos del oído. Martillo, yunque y estribo. Martillo, yunque y estribo. Estos 3 huesos se articulan. Entre el martillo y el yunque se llama articulación en silla de montar o encajes recíproco. Esta es una articulación en encajes recíproco o en silla de montar. Mientras que entre el yunque y el estribo es una condilla, ya que tiene una cavidad en la rama
vertical del yunque con el cóndilo del estribo. Y entre la platina, esta es la platina del estribo, y la ventana oval, que simplemente es de apoyo nada más, no es una verdadera articulación ahí, se llama tímpano estapédica. ¿Ya? Tímpano estapédica, así se llama. Entonces, ¿qué vamos a ver en cada uno de estos huesos, no? Estamos viendo que el hueso, el martillo, va a tener una cabeza, un cuello y dos ramas, una rama larga y una corta. La rama larga se apoya en la membrana del tímpano, hemos dicho. ¿Ya? Y en cuanto al yunque, tenemos una base importante que también llaman a veces cuerpo o base o cabeza, algunos otros autores también en el yunque, van a formar un eje entre la cabeza y el yunque, un eje a través del cual se van a mover cuando vengan los sonidos y tiene que transmitirse por la cadena de huesecillos hacia la ventana oval. Entonces, este yunque en su extremo distal se articula con la cabeza del estribo. Aquí están las partes de cada uno de estos. Apófisis lateral, anterior, todo eso. O sea, ustedes lo terminan de repasar porque eso es lo que tienen que hacer. Tenemos las ramas aquí del estribo, ¿no? Y la platina. Entonces, está todo aquí descrito. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un proceso infeccioso aquí, donde toma también los huesillos del oído? Se produce primero una reacción inflamatoria en todo esto, y segundo, como reacción normal del cuerpo, hace que se cicatrice esa herida. Y al cicatrizarse hace que estos huesillos del oído pueden compactarse y evitar cumplir su función como debería ser dentro de la transmisión de sonido. A esta característica de esta enfermedad se llama colesteatoma. El colesteatoma, que va a producir, por supuesto, sordera o acusia, porque no va a haber ninguna comunicación desde la membrana del tímpano hasta el oído interno. Esto es lo que vemos en cuanto a la caja del tímpano. Hasta aquí la caja del tímpano. Ahora vamos a entrar al oído interno. Aquí está el oído interno, donde vamos a ver que el oído interno tiene una longitud aproximadamente de 2,5 centímetros. ¿Ya? Este es muy pequeñito. Ustedes calculen 2,5 centímetros. Ahí está la parte vestibular y el caracol. Esta es la parte vestibular y este es el caracol. Entonces vamos a estudiar en el oído interno la porción vestibular y la porción del caracol. Entonces, ambos van a ir a formar lo que se conoce con el nombre de laberinto. Dos laberintos, un laberinto óseo y dentro del óseo el cartilaginoso, pero no vamos a estar haciendo detalles. Si alguno de ustedes va a estudiar, va a hacer la especialidad de otorrinolaringología, estudien al pormenor del oído. Lo que tienen que saber nomás les voy a explicar porque es largo el tema. Bien, vamos a empezar a hablar de la vía vestibular. Entonces, aquí ya estamos hablando del octavo par craneal. Octavo par craneal. Vamos a hablar del octavo par craneal, de la vía del octavo par craneal. Pero antes describiremos estas estructuras. ¿Qué son? Los conductos semicirculares superior, posterior y externo que constituyen la parte vestibular.
o la que está en relación con el equilibrio. Así es. Estos conductos semicirculares van a terminar formando las dilataciones que se conocen con el nombre de ampollas o ámpulas. Entonces, a nivel de estas ámpulas vamos a encontrar nosotros unas manchas, máculas que se llaman, las máculas, que son estructuras de un tejido nervioso ahí. Entonces, a este nivel vamos a encontrar un acúmulo de unos órganos de piedra que están circulando por el conducto semicircular, por los conductos semicirculares. Aquí por los conductos semicirculares circula líquido endolinfático. Aquí hay circulación de líquido endolinfático. Y en el líquido endolinfático están nadando los otolitos. ¿Qué son los otolitos? Quiere decir piedras del oído. Litos, piedra, oto, oído. Que no son más que sustancias calcáreas que van a ir rotando, circulando por los conductos semicirculares para mantener el equilibrio, porque de eso se trata. Esa es la función, mantener el equilibrio de la cabeza del ser humano. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la vía vestibular. Aquí está. ¿Dónde van a ser, cuál es el origen real de la vía vestibular? Aquí, que es el ganglio de Scarpa, el ganglio de Scarpa o ganglio vestibular, que va a recibir estímulos de las manchas o máculas que están en las ampollas y también aquí del utrículo y del sáculo. Estos son los orígenes reales. Origen real, se habla aquí del ganglio de Scarpa. Una vez que se encuentra ahí, vean ustedes aquí donde está. Bueno, vamos a seguir aquí con este esquema. Una vez que se nace del ganglio de Scarpa, junto con la parte coclear, ingresan al tallo cerebral por el surco bulbo protuberancial, pero una fosita que está por fuera de la fosita supraorbital se llama fosita lateral. Entonces, origen aparente, fosita lateral. Ingresa aquí ingresa a la protuberancia y de la protuberancia se dirige sus fascículos hacia el cerebelo y termina en el antiguo cerebelo que está ahí en el cerebelo, que es el archicerebelo. Por lo tanto, esta vía se llama vestíbulo cerebelosa, porque se inicia en el vestíbulo y termina en el cerebelo. ¿Qué es lo que va a controlar esta vía vestibular? Ya les he dicho, el cerebelo está en relación con la vía del control de los movimientos y de la estática del ser humano. Va a controlar los movimientos de la cabeza, jóvenes. Los movimientos de la cabeza, así va a ser. Entonces puede haber marcha zigzagueante si hay lesión de la vía vestibular, ataxia, puede haber marcha zigzagueante, o sea, como el borracho podemos andar, eso ya es parte de la lesión de la vía vestibular. Y generalmente es lo que sucede, ¿no? Muchas veces ustedes van a estar, digamos, en una reunión de amigos, pero uno que bebe como beduino, como si no hubiera bebido nunca,
Entonces llega un momento en que el alcohol entra al organismo y escuchan ustedes un golpe. Cayó la cabeza sobre la mesa. Eso es. ¿Qué ha pasado? En vez de que circule el líquido endolinfático en los conductos semicirculares, ahí fue reemplazado por el alcohol, se bloquea toda esta vía y hay pérdida de equilibrio de la cabeza. Esa es la característica de esta parte vestibular. Ahora vamos a la vía acústica. La vía acústica se encuentra en el caracol. Aquí vemos, este es el caracol. Cuando cortamos el caracol, vemos que, bueno, el caracol para empezar tiene 2 vueltas y media, aquí está. Tiene 2 vueltas y media, 2 vueltas y media. El eje del caracol se llama modiolo. En torno al eje del caracol, que es el modiolo, se forman 2 vueltas y media del caracol. Y entonces, aquí estamos viendo 1, 2 vueltas y media del caracol. Si cortamos, hacemos un corte vértico transversal o coronal de este caracol, ¿qué vamos a ver? Que estos conductos están divididos por una membrana, aquí están, por una lámina. ¿Ven? Una lámina está dividiendo es todo el conducto. Esta lámina se llama lámina espiral, que va a dividir en dos porciones, una zampa timpánica que se llama, y la otra es zampa vestibular. Ahora, estas zampas timpánicas son las que las que van a recepcionar en ese lugar, aquí estamos viendo, en este lugar van a recepcionar el sonido. Vemos aquí ya una de estas partes pequeñas, aquí estamos viendo, se encuentra, este es el órgano de Corti. Ahora vamos a ampliar este órgano de Corti que está en la zampa timpánica. Aquí está. No, perdón. Este es el órgano de Corti. Aquí está. ¿Qué vamos a ver aquí? Esta es la zampa en realidad, la zampa vestibular, zampa timpánica. ¿Qué vamos a ver? Estamos viendo el órgano de Corti, es el lugar donde se recepcionan los sonidos. Aquí se recepcionan. Aquí vemos la membrana de Hectoria que acompaña aquí y la membrana de Reisner aquí, ¿no? Entonces aquí se recepcionan los sonidos y de aquí se dirige por los nervios auditivos. Aquí están. Por el nervio auditivo. Aquí vemos. Aquí está. Aquí está. Por el nervio auditivo. Y entonces se origina, el origen real del nervio auditivo propiamente dicho es el ganglio de Corti. Este es el ganglio de Corti. Este es el órgano de Corti y este es el ganglio de Corti, que son distintos. Entonces nace en el ganglio de Corti, el origen real. Se unen para formar el nervio auditivo y se dirigen luego, saliendo del oído, por el conducto auditivo interno. ¿Dónde van a ir? Se van a la protuberancia. Aquí en la protuberancia van a ir a formar un fascículo que se llama cuerpo trapezoide. ¿Ya? Asciende por la parte del mesencéfalo y llega hasta el diencéfalo, donde se encuentra el cuerpo geniculado interno. En el cuerpo geniculado interno, entonces, hace una estación y de ahí se dirige hacia el lóbulo temporal, donde se hace consciente el sonido. En las áreas 20, 21, 40, 41 de Brodmann, que se encuentran, que son las áreas de conciencia auditiva. Por lo tanto, hasta el momento en que pasa al oído, nosotros no captamos la memoria del oído, del sonido. Solo cuando llega hasta el lóbulo temporal, es decir, captamos el sonido. Y por eso es que grabamos ya aquí, se graba el sonido, joven. Todo lo que escuchamos llega ahí, al sonido en el cerebro, y repetimos, todos los nombres repetimos y aprendemos el idioma, aprendemos nombres, aprendemos a diferenciar todo tipo de objetos. Así es, todo lo que escuchamos, música, etcétera,
está archivada en el lóbulo temporal. Si hay lesión del lóbulo temporal, hay sordera, acusia central. Perdemos la memoria auditiva. Eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Entonces ahora, concluyendo, mediante qué medios exploramos el conducto auditivo externo, mediante el otoscopio. Este es el otoscopio. Ya ustedes ya deben tener, comprándose, ya se ha dicho, el pantoscopio, que les va a ser útil para todo. Así escuchamos el sonido, ¿no? Podemos utilizar mediante audífonos también. Hay distintos audífonos, aquí estamos viendo audífonos, ¿no? Para aumentar la capacidad de adaptación del sonido a nuestro oído. Hay de distintas calibres, niveles de captación. Doctor, Y aquí tenemos una imagen solamente para mostrarles como un dibujito que hace el conducto auditivo externo, que hace el oído medio, que hace el oído interno. Hasta aquí se llama sonido de transmisión. Son medios de transmisión. ¿Dónde se hace conciencia? En el cerebro. Hasta ahí se queda. Y nada más. Y para recordar, bueno, la inflamación del oído interno se llama laberintitis. 2,5 centímetros se inflama todo, tanto la vestibular como la coclear. A eso se llama laberintitis. Hay mareos, hay otitis, va a haber hipoacusia, etc. Tienen que saber también qué es ataxia, acúfenos o tinnitus, que son los sonidos que escuchamos, sonidos, ruidos, hipoacusia, acusia, síndrome de Meniere, van a averiguar qué es esto. Decibel, van a averiguar, otitis media, ya saben, perforación de meninge, colesteatoma, que acabo de decir. Y terminamos con esto. Aquí los del Perú saben de dónde es esto. La Catedral de Cusco. ¿Qué dice aquí? Un minuto que pase es irrecuperable. Conociendo esto, ¿cómo podemos malgastar tantas horas? No pierdan su tiempo, jóvenes. Para nada. No ahorren. Ya, vamos a seguir luego de un momento. Vamos a continuar lo que nos queda después sobre el tema de... Vamos a seguir viendo que vamos a hacer un repaso en la siguiente sesión para que podamos tener una ubicación